noches, queridos televidentes. Hoy vamos a llevar nuestro programa, ¿verdad? Como todos los domingos, de comentarios, ¿verdad? De diferentes tópicos para tratar de recoger las principales noticias, los principales aspectos y de los acontecimientos, ¿verdad? Que se han llevado a cabo durante toda la semana. Hoy nos acompaña, ¿verdad? El profesor Rafael Espinal, quien es el coordinador de la carrera de Economía del Instituto, ¿verdad?, Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, con quien vamos a compartir, ¿verdad?, durante todo el programa, mencionando y dando énfasis a diferentes aspectos que son del interés de todos ustedes y que de alguna manera han transcurrido en la semana, ¿verdad?, que ya concluyó o concluye en ese sentido. De tal manera, entonces, que buenas noches a todos ustedes y espero, ¿verdad?, que como siempre encuentren en nosotros un entretenimiento, una orientación, ¿verdad?, diferente, lo suficientemente objetiva y siempre aspirando a ser lo más neutral posible en ese sentido. De tal manera, entonces, que bienvenido, profesor, a nuestro programa Visión Integral estamos. Bueno, un placer estar con los televidentes y con ustedes. Bueno, pues gracias por atender a nuestra invitación, ¿verdad? Y creo que el arranque, el inicio, tiene que estar con la noticia que digamos, tiene al país en los últimos 15 días, ¿verdad? Generando cada vez más información y el pueblo está a la expectativa de todos estos aspectos, donde hay diferentes opiniones, diferentes enfoques, ¿verdad? Cada quien lo mira de una manera y ese producto, digamos, de lo que es la democracia, de que cada quien pueda verlo desde el punto de vista que entienda, ¿verdad?, que es mucho más objetivo. Que es el caso, ¿verdad?, de lo que ha sido la sentencia, ¿verdad?, que dio el juez de instrucción especial, el doctor Francisco Ortega, donde envió a la cárcel a 8 de 10 arrestados en el caso de Obedré y a 2 los dejó bajo jurisdicción de domicilio como medida de coerción preventiva. Ahí están también, digamos, envueltos 2 senadores de la República que pertenecen al partido de gobierno, como es Julio César Valentín y Tommy Galán. Y está del otro lado del partido, ¿verdad? ¿Cómo es que son las siglas que siempre se me olvidan, esa sigla del PRM? El Partido Moderno. El Partido Moderno. Está también ahí Alfredo Pacheco, ¿verdad?, también envuelto en esta parte. De tal manera entonces que a Julio César Valentín y a Tommy Galán, aquí la sentencia fue, ¿verdad?, y al diputado Pacheco, 5 millones de garantía económica e impedimento de salida del país y no prisión. Para Najayo, ¿verdad?, como centro de corrección en San Cristóbal, aquí tienen al ministro en ejercicio, porque no ha renunciado ni ha sido, ¿verdad?, separado de su puesto, al ingeniero Temíclotez Montax, el ex senador Andrés Bautista, también del PRM, y el ex diputado Rudy González. Ahí también, por un periodo de 9 meses, el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pitaluga, y por 3 meses a César Sánchez, ex administrador de la CDE, y Máximo de Olio Ramírez, ex director de la empresa de generación eléctrica EGIT. A la Victoria, el único que ha mandado ahí a la Victoria de todos, y eso ha generado muchos comentarios, ¿verdad?, a la cárcel del viejo modelo, fue enviado por 1 año, también el de mayor, ¿verdad?, plazo de encarcelamiento, Ángel Rondón, ¿verdad?, el empresario Ángel Rondón, donde se le indica como cabeza aquí en República Dominicana del entramado de los sobornos pagados en el caso de Odebrecht.
en este aspecto, ¿verdad, profesor? ¿Cuál sería la lectura que usted le podría dar, digamos, a esta diferenciación en un grupo sí, un grupo no? A uno individualmente mandarlo quizás a una cárcel de mayor riesgo, como es el caso del señor Rondón, ¿verdad? A otros simplemente, ¿verdad?, arresto domiciliario, como es el caso, digamos, de lo que es el ex administrador de la CDE, ¿verdad?, que es Radamés Segura, y también en el caso de lo que es este es, Máximo de Olio. no, el otro que hubo la equivocación con la cifra de que eran, ¿verdad? Y Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez Roberto Rodríguez. también, que tiene arresto domiciliario, al igual que Radamés Segura. ¿Cómo, este entramado, cómo usted enfoca? ¿Cuál es la lógica desde su perspectiva? Nosotros no somos abogados ninguno de los dos, ¿verdad? Sin embargo, somos ciudadanos con inquietudes y podemos tener nuestras propias ideas y nuestra propia lectura. ¿Qué lectura usted le daría a eso? Fíjate, el proceso que fue televisado suscitó un interés de la población de muy altas expectativas, porque prácticamente esa noche todos los canales principales del país estaban transmitiendo, si no en vivo, dando reportes cada cierto tiempo de cómo iba el proceso. Y la población tenía varios días muy atenta a las noticias, en la radio, en la televisión, en la prensa. Entonces, el juez, a mi juicio, se encontraba no solamente frente a una decisión legal, jurídica, sino que tenía que tomar en cuenta que habían todas unas expectativas de la población respecto al destino que iba a tener el proceso de los inculpados si se otorgaba libertad, aun cuando ellos dieran garantía de presentarse a la investigación y posteriormente al juicio, y se les permitía ir a su casa a esperar ese proceso, obviamente la ciudadanía iba a pensar que detrás de todo eso había un interés político del juez o que ya había prácticamente, habían sido exculpados. Y por otro lado, el juez parece que muy salomónicamente tomó medidas de a los que están enfermos, que presentaron documentación de enfermedad, bueno, a esto los mando a su casa. A los que tienen una pena mayor le impongo más meses. Por ejemplo, el caso del exministro de Obras Públicas, Díaz Rúa, que todas las acusaciones de la Procuraduría lo presentan como tal vez el mayor beneficiario de cualquier acción de soborno. Y luego parece que fue repartiendo en la medida en que eran graves o no graves las acusaciones, no si eran, como dicen los abogados, con mayor raíz en la sociedad para permanecer y mayores compromisos. Y creo que en el caso de Rondón fue y eso lo comentaba yo con usted, profesor, que es como una advertencia, una señal, una manera de enviar un mensaje de vamos a aislarte allí en la cárcel de la Victoria, que es una cárcel que no tiene ninguna condición. ¿Pero aislarlo por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, hay quienes dicen que para aislarlo de que no vayan a preparar en el juicio algunas, con los otros inculpados, algunas coartadas, y para que de manera aislada del resto de los inculpados, cosa que yo entiendo que tampoco juega ningún papel, porque para eso están los abogados. Exacto. Los abogados que se comunican con todos. Entonces yo pienso que tal vez un castigo. Sí, fíjense que hay, he recogido diferentes enfoques de esta situación, sobre todo lo que es el caso, ¿verdad?, del señor Rondón. Y hay algunos que señalan que por los aspectos que el juez había manifestado antes de verse todo el proceso, ¿verdad?, para conocer la medida de coerción, él primero pidió
que le donaran su seguridad a él y a su familia. Parece que ya sabía, ya él, antes de oír a nadie, parece que él tenía ya preconcebido, dicen algunos, preconcebido, que lo que iba a establecer. Y otros también dicen que había como un cierto prejuicio, ¿verdad?, con el señor Rondón. Porque, digamos, no lo llevan a otra cárcel, porque todo el mundo sabe lo peligrosa que es La Victoria. Es una cárcel peligrosísima, ¿verdad?, de alto peligro y muy vulnerable en aspectos de lo que es la seguridad en ese sentido. Por lo tanto, eso ha generado una serie de comentarios y de opiniones de que el juez en realidad no hizo, digamos, una verdadera, ¿verdad?, no impartió justicia en ese aspecto. Parece que habían aspectos preconcebidos desde su perspectiva, a los fines de tratar de que la situación, ¿verdad?, fuera lo menos cuestionada en el aspecto que más le preocupaba, ¿verdad?, que era a nivel de la población y de los grupos que están, ¿verdad?, organizados, ¿verdad?, protestando, como Grupo Verde, lo que es, digamos, la izquierda, otros países, con otras organizaciones con vocación también democrática, de que se han estado manifestando en ese sentido. Quizás, ¿verdad?, eso ha hecho que todo el mundo empiece a buscarle una razón, porque desde el punto de vista de lo que fue la discusión desde el punto de vista jurídico, los abogados defensores y lo que era, digamos, la parte representativa de lo que es el Ministerio Público, se vio sin ser abogado, que fue muy débil, ¿verdad?, la participación del Ministerio Público y digamos que fue más documentada desde el punto de vista jurídico los abogados representantes de los inculpados. Así es. De tal manera entonces que eso ha extrañado en ese sentido, visto que lo que presenta, el documento que presentó el Ministerio Público, de 323 o 24 páginas, donde establece lo que ellos entienden, lo que son los elementos de culpabilidad y lo que son las pruebas, todo el mundo sabe, y así mismo tuvieron que reconocerlo en estrado, lo que es el Ministerio Público, en el aspecto específico que tiene que ver con el caso de Roberto Rodríguez y los famosos 100 millones. O sea, equivocarse de lo que son 100 millones con 2 depósitos de 500,000 pesos. Hay que haberse quemado como 50 veces en aritmética, no en matemática, para usted tener ese error. Reconocerlo en estrado y simplemente el juez decir que conste en acta eso. Sin embargo, ese conste en acta no tuvo ningún tipo, ¿verdad?, de beneficio a favor de los inculpados. Sí, bueno, el documento de la Procuraduría, y fue demostrado por los abogados de los diferentes acusados, estaba lleno de errores. Es posible que también la Procuraduría se precipitara por la presión pública también de que los nombres venían desde Brasil, el 19, que se iban a conocer, y parece que la Procuraduría sometió el expediente sin haberlo sometido a un riguroso proceso de revisión. Y eso no solamente en el caso de los 100 millones que le atribuyeron a Roberto Rodríguez, sino en otros aspectos que fueron demostrados y desmontados por los abogados. Eso quiere decir que la Procuraduría tiene que profundizar su investigación y tiene que mejorar las acusaciones que está haciendo para presentar evidencias concretas. Contundente. Claro, este es un delito económico. Y un delito económico de esta naturaleza tiene que ser probado con documentación fehaciente, irrefutable, de que si el acusado se enriqueció por medio de soborno, esto coincida incluso con la fecha en que se le atribuyen los sobornos, porque ahí hubo algunos acusados que mostraron que ellos poseían dinero o antes o después del momento en que se le acusaba. Entonces, ese tipo de incongruencias no pueden presentarse en un juicio. Y si se presentase en un juicio, pudieran descargar incluso de las acusaciones, aún siendo la población, el juez que ya ha condenado, ya lo ha condenado, esta gente moralmente frente a la población, la gran mayoría de ellos está condenado.
Mire, profesor, a mí me llamó mucho la atención cuando dieron el veredicto que el señor Rondón emitió una expresión, ¿verdad?, donde él dice, ahora es que empieza el pleito, y llama irresponsable al juez y a la procuraduría en ese aspecto. Y eso de que ahora es que empieza el pleito, y también enviarlo para la Victoria, para el penal de la Victoria, debe haber algún elemento. ¿Qué quiere él decir con eso? ¿Qué podría él establecer en ese sentido? Bueno, es que Rondón es la pieza clave de este juicio, porque él es el que tiene la posibilidad de señalar concretamente a los sobornados que están ahí o a los que no están ahí. Es decir, ahí él tiene en sus manos la posibilidad de abrir una caja de Pandora, porque quien manejaba los fondos de Odebrecht para garantizar las obras, como se ha dicho, para el éxito, de los proyectos, está en las manos de Rondón. Ahora, creo que es muy peligroso, y el hecho de que esté en la Victoria pone incluso, yo creo que a la Procuraduría, sobre todo a la Procuraduría, en riesgo, porque este señor tiene que ser protegido. Si ocurriese cualquier incidente, eso puede comprometer a la Procuraduría, porque él es un preso de la Procuraduría. Así es. Es la Procuraduría la que tiene en sus manos la posibilidad incluso de trasladarlo, si entiende que allí no hay garantías. No hay seguridad, sí. Profesor, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa, ¿verdad? Y luego, en la segunda parte, vamos a seguir comentando estos aspectos, y en un tercer momento ya nos iríamos a temas de tipo económicos y financieros para dar un programa, digamos, lo más diverso posible en términos temáticos. Señores, no se vayan, que en breve volvemos. Bien, amigos televidentes, de nuevo regresamos con ustedes para continuar con nuestro programa, ¿verdad?, de todos los domingos aquí en Radio Tele América, ¿verdad? Un programa el cual es ya para nosotros parte de lo que es la cotidianidad de los domingos en la noche de todos los dominicanos. Visión Integral, ¿verdad?, continúa, ¿verdad?, analizando una serie de hechos que fueron noticias y que son noticias, ¿verdad?, de impacto en lo que ha sido toda esta semana, ¿verdad?, que ha transcurrido. Profesor, hay una parte que en este caso ya ha llamado mucho a la atención, ¿verdad?, ya para nosotros ir concluyendo una serie de aspectos, y es que el PRM deplora, esa es la palabra que le da, y como sale en la noticia, el PRM deplora coerción contra Andrés Bautista, ¿verdad? Y además convoca a todos sus organismos, ¿verdad?, medios, intermedios y de base, y le hacen una advertencia al presidente de que el señor Andrés Bautista, presidente del PRM, es un preso del presidente Danilo Medina. En términos políticos, ¿qué buscaría y en qué ganaría? ¿Qué beneficio podría tener? ¿Qué partida podría estar sacándole políticamente el PRM? Que ellos entienden que podrían estar sacando. Bueno, este juicio es un juicio de carácter económico, son delitos económicos en términos objetivos, ¿no? Y delitos de carácter criminal, porque hay una serie de violaciones al Código Penal, al lavado de activos, o por lo menos acusaciones de esa naturaleza, pero sobre todo es también un caso político. Esto es evidentemente es el mayor escándalo político, yo creo que de la historia dominicana, porque aquí están involucrados los dos más importantes partidos que participaron en las elecciones, que no cumplieron un año ahora, en mayo. Y que uno no ha reconocido aún la victoria del otro. La victoria del otro, pero además
pone sobre el escenario conflictos que hay entre la oposición, porque evidentemente en el Partido Revolucionario Moderno hay dos corrientes, una corriente que es del presidente Hipólito Mejía y una corriente que es del ex candidato Abinader, y eso se va a reflejar en este problema, porque la manera en cómo cada una de estas corrientes quiere enfocar, por ejemplo, ha trascendido que el historiador y figura prominente del país, Hugo Tolentino, ha tomado una actitud prácticamente levantista. levantista y de señalar sí, de armas a tomar, ¿eh? Sí, que incluso deben ser investigados algunos más de su propio partido, incluyendo figuras señeras del Partido Revolucionario Moderno. Y por la vía del Partido de la Liberación Dominicana, obviamente, están involucrados legisladores de gran importancia, por ejemplo, el senador de Santiago. Santiago es no solamente la segunda ciudad del país, sino políticamente una ciudad de alta incidencia en la vida social y política dominicana. Y económica también. Y económica. Santiago no es cualquier provincia, Santiago es un centro económico importante. Y luego está el senador de San Cristóbal, Tommy Galán, que es, a mi juicio, una de las estrellas del Partido de la Liberación Dominicana en términos de su figura pública, porque es un senador de provincia que ha manejado la Comisión de Hacienda del Senado, fue diputado, y luego tienes el caso de un diputado del Partido Revolucionario Dominicano, porque hay uno también de Miguel Vargas. Así es. Y hay quienes quieren involucrar también a Miguel Vargas con la Odebrecht por ser ingeniero. Y está el encargado de finanzas del propio partido de gobierno, que es el ingeniero Díaz Rúa. Es decir, esto tiene un efecto político sobre los partidos que hay que darle seguimiento. En ese caso, el doctor Gómez Mazara dice que este escándalo le ha dado en el centro del corazón a la clase política dominicana. Bueno, ha creado, ya la clase política dominicana ha ido perdiendo mucha credibilidad en muchos sectores de la población. Sin embargo, el sistema democrático es un sistema de partidos. Y el sistema democrático, la consolidación de sus fuerzas políticas, no puede destruirse por el hecho de que hayan acontecimientos como este, donde se vean involucrados funcionarios públicos. Eso yo pienso que ocurre en todos los países del mundo. Ahora, este es un escándalo, obviamente internacional, un escándalo que está envolviendo a toda América Latina, no es exclusivo de la República Dominicana, hay en toda América Latina. Pero donde explota y se conoce la noticia en los Estados Unidos. Es en los Estados Unidos. Que a propósito, el exdiputado Domingo Páez y periodista, ¿verdad?, anunció por su cuenta de Twitter que el gobierno de los Estados Unidos retiró visa a 28 dominicanos, ¿verdad?, y a 12 se la canceló, o sea, que no está retirada, cancelada, donde hay, digamos, altos militares, conforme él lo manifiesta, acaba de retirar militares, empresarios y dirigentes políticos multicolores, es como él le llama en su mensaje en esa parte. Digamos, se ve de alguna manera la participación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen algún interés en este caso, porque la única arma que ellos tienen de inmediato es que cancelar visa, ¿verdad? Y en ciertos sectores nacionales se le teme mucho a eso, y sobre todo el empresariado dominicano le teme mucho a la cancelación de la visa. Parece que eso le ha dado muy buen resultado, y es el instrumento que ellos utilizan para, de alguna manera, intervenir en procesos, ¿verdad?, como este, donde está envuelta la justicia en ese aspecto. ¿Cómo usted evaluaría, si damos como verídico esta información del periodista y es diputado, ¿verdad?, Domingo Páez? ¿Cómo usted lo ve? Mira, el caso de Domingo Páez, perdón. Se inicia en los Estados Unidos cuando la empresa en los Estados Unidos reconoce que ha ofrecido sobornos para obtener obras
y ejecutar obras en toda América Latina y paga una multa porque utilizaba bancos norteamericanos en el tráfico de estos. En las transacciones. En las transacciones. Ese hecho que haya iniciado en los Estados Unidos implica que los Estados Unidos están en conocimiento de muchos de los detalles que se están discutiendo en la República Dominicana y en otros países. De hecho, el procurador fue y se reunió con el encargado de justicia. El procurador de justicia de los Estados Unidos. El funcionario de los Estados Unidos que tiene el mismo cargo que él en la República Dominicana. Y lo mismo hizo con la Fiscalía de Brasil. Y el hecho de que los Estados Unidos haya tenido reuniones con el procurador indica que los Estados Unidos están muy preocupados. Hay un artículo en el periódico New Herald de Miami esta semana donde el ex embajador Noriega, que fue embajador de los Estados Unidos ante la OEA, publica un artículo donde señala sus preocupaciones sobre el caso dominicano. Él habla de otros países, pero señala el caso dominicano. Y pienso que los ojos de los Estados Unidos están puestos sobre la República Dominicana por este asunto. Yo no dudo que hayan cancelado algunas visas, esos son mensajes, sí. Los Estados Unidos mandan esos mensajes. La visa, cuando se cancela una visa para cualquier empresario, político o ciudadano común, es prácticamente una condena. Una condena. Y cierra puertas eso. Cierra puertas, y si eso trasciende además, te causa perjuicios económicos incluso. Y prejuicios también. Y prácticamente también indica como que es una condena. Exacto. Que eso es una condena cuando es que algo hiciste. Algo hiciste y algo además que tiene muchas credibilidad. Sí. Porque si lo dicen los Estados Unidos, y ciertamente, normalmente los Estados Unidos las investigaciones la hacen muy silenciosamente, a veces pasan años. Y cuando toman una medida es porque hay muchas evidencias. Hay muchas evidencias, ellos no se arriesgan mucho en muchas cosas. Profesor, ya después de visto en su panorámica general y muchos aspectos particulares de lo que es el escándalo Odebrecht, de lo que ha sido esta sentencia que hemos estado analizando y las diferentes aristas que hay otros aspectos durante la semana, noticias de la semana que digamos que son interesantes por el caso de lo que es la multa por el tintado a los vehículos. Fíjese de dónde me fui ahora. Me fui ahora a esa parte que le estaba, digamos, de alguna manera ocasionando molestia, ¿verdad?, a la población. Y usted ve que hay un video, ¿verdad?, en Barahona, donde un ciudadano, ¿verdad?, agrede. Y lo más que él decía es que ya me tiene harto. Y en esta situación de las multas, la queja que había de manera pública y a través, digamos, de los jurisconsultos, los abogados, establecían que la nueva ley de tránsito y de movilidad vial no establece prohibición al tintado de los vidrios. Y ahora vemos que muy escasas veces hace eso, ¿verdad?, la Autoridad Metropolitana de Transporte, dice que prohíbe que los AMET, ¿verdad?, multen a los, digamos, a los vehículos, a los dueños de vehículos que tengan vidrio tintado. Y aquí viene le requiero su comentario. ¿Y cómo es que la AMET, con tantos problemas en el tránsito, con miles de motoristas que no tienen casco protector, que no tienen chapa, que no tienen placa, que no tienen ningún documento de nada, que hacen lo que les da la gana durante todas las vías públicas, y eso le pasan por el lado y no hacen nada? Muchos vehículos, ¿verdad?, de concho, que se paran donde quiera, también sin placa, y con unas que no cumplen ninguno de los requisitos mínimos para la seguridad de los pasajeros que van ahí, ellos no le dicen nada. Y sin embargo, comienzan con esta molestia. ¿Por qué la AMET entonces no se enfoca a tratar
de disciplinar los aspectos que le están haciendo, ¿verdad?, daño a lo que es la conducta y a lo que es la seguridad de los ciudadanos. Porque cuando yo salgo en mi carro, yo tengo que persignarme 4 veces, porque son 10 motoristas, uno atrás de otro, un carro sin placa, totalmente destartalado, que te pasa por el lado y nada más te dice, cuídate tú, porque yo no tengo seguro. Y te hace esa parte. Entonces, no entiendo realmente ese aspecto. ¿Significa que la AMET ya cumplió cumplió ya su objetivo, de que ya no tiene nada que hacer y por lo tanto se ha desgastado? Fíjate, fíjate, en el juicio de Odebrecht, Abel Rodríguez del Orbe tomó, así en esa manera como habla don Abelito, tomó de ejemplo los muertos que ocurren en la República Dominicana en accidentes de tránsito y cómo a los pocos días ya están libres los que tienen el accidente y han provocado una muerte, un patanista, a cada rato un patanista, un chofer de autobús que anda a 130, 140 kilómetros por hora con un autobús lleno de pasajeros que de repente aparecen 18 muertos. Y no pasa nada, porque el problema del tránsito en el país es que yo lo veo como el mayor problema de carácter ciudadano que hay en la República Dominicana, no ya de carácter, digamos, estatal, sino de carácter ciudadano. Y la AMET, una expresión de atraso. De atraso absoluto. Y además, mira, es la principal causa de muerte en la República. No es el cáncer, ni es el dengue, ni es una enfermedad. Y somos el segundo país de mayor accidente de tránsito en el mundo entero, el segundo. El primero es Venezuela y después nosotros. Y además, esos accidentes de tránsito ocurren frente a los ojos de la Autoridad Metropolitana de Transporte, porque si, es como tú señalas, en cualquier avenida de la capital tú encuentras 4 AMET parando a una persona, a un automóvil, porque no tiene la revista. Y al lado hay 4 carros destartalados que no tienen ni cinturones, ni luces, la puerta está enganchada con un clavo. Un clavo. Y entonces te para porque no tiene la revista. Obviamente dando una muestra de absoluta irresponsabilidad y nadie lo va a respetar por eso. Bueno, nadie. Bueno, profesor, vamos ahora a nuestra segunda pausa, ¿verdad? Y después de nuestros compromisos comerciales, vamos entonces a entrar en otro tópico, en el ámbito económico, que es donde usted tiene usted es un tipo con una buena formación, que domina muchos tópicos, pero tiene una gran fortaleza en los aspectos económicos. Y como usted participó en la Universidad INTEC, en un informe sobre lo que es la deuda, ¿verdad?, de la República Dominicana, con una serie de planteamientos, vamos entonces en nuestro próximo segmento a comentar, ¿verdad?, y a tratar de informar y de orientar de qué se trató, ¿verdad?, este informe y los aspectos que ustedes entienden que son de riesgo en términos de la deuda y los aspectos cómo se pueden enfrentar ciertos elementos para evitar de que nosotros llegamos a una situación, ¿verdad?, de default de alguna manera. Señores, ¿verdad?, vamos ahora a concluir este segmento y en la próxima volvemos. No se muevan de ahí. De nuevo, de vuelta con ustedes, queridos, ¿verdad?, teleaudiencia, que siempre nos acompañan cada domingo. Vamos ahora, como prometimos en el segmento anterior, que vamos a abordar, ¿verdad?, la temática sobre la economía, ¿verdad?, donde el profesor, el profesor Espinal, como coordinador de la carrera de Economía de la Universidad INTEC, presentó, conjuntamente con el decano del área de Economía y Finanzas de la universidad, un informe sobre el diagnóstico que ellos dan, en cierta manera, del aspecto de la deuda externa nuestra en ese sentido. Profesor,
en el caso de, el aspecto más importante aquí que yo veo, que ustedes señalan, que la deuda pública del sector no financiero del gobierno se aproxima a su umbral de riesgo, ya que alcanza el 40% del Producto Interno Bruto, y entienden que eso puede impactar en la fijación de las tasas de interés de los bonos soberanos que coloca al país en los mercados internacionales. ¿Cómo pudiéramos explicarle ese aspecto, ese umbral, como ustedes le llaman? Y digamos que mientras más, digamos, nos acercamos, ¿verdad?, ese umbral con respecto al PIB, va aumentando el riesgo entonces de que eso pueda impactar en la actividad económica y en lo que es el desarrollo y el crecimiento de la economía dominicana. A explicárselo, ¿verdad?, a nuestros televidentes de la manera más sencilla y simple. Sí, lo primero es que el INTEC, a través de su Escuela de Economía, ha hecho este estudio de la situación económica del país con ánimo de orientar a los agentes económicos, a los empresarios, a los propios funcionarios públicos, a todos los que hacen vida económica en la República Dominicana. No se trata de un trabajo por el hecho de criticar la política económica del gobierno, sino de orientar a la ciudadanía acerca de los principales aspectos económicos. Y destacamos el tema de la deuda, porque sin duda la República Dominicana ha sido un país extraordinariamente de crecimiento económico en los últimos años. De hecho, en los últimos 3 años nosotros hemos crecido más que cualquier otro país de América Latina. Sí, hemos llevado, digamos, la vanguardia del crecimiento. La vanguardia del crecimiento. Y se espera que ahora en el 2007, ¿verdad?, también la llevemos. Y ese hecho hay que destacarlo, porque es un hecho que se ve en la vida cotidiana. O sea, uno se da cuenta que la República Dominicana avanza. Ahora, ese avance en gran medida también ha estado acompañado de endeudamiento, como lo hacen las empresas y lo hacen las personas también, se endeudan para comprar un vehículo, para comprar una casa y progresan. Y así lo hacen las empresas, hacen sus inversiones. La República Dominicana ha ido tomando préstamos en una política que se inició en el 2008 con la crisis económica internacional. Donde el propio Fondo Monetario estimuló a los países y facilitó endeudamiento para que la economía no cayera en recesión. Y ese proceso ha seguido, ya la economía mundial se ha estabilizado, la economía dominicana creció durante todo ese periodo, a pesar de que muchas economías cercanas en Centroamérica, en América Latina, decrecieron. Así es. Nosotros hemos mantenido un ritmo de crecimiento, pero ese endeudamiento está llegando a puntos que ya pueden ser preocupantes. Y cuando se acercan al 40% del Producto Interno Bruto, que es todo lo que nosotros producimos en un año, los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, ven ese límite como un límite de riesgo. Y cuando tú tienes un límite de riesgo y vas a tomar nuevos préstamos, esos préstamos te los financian más caro. O sea, la sostenibilidad de la deuda ahí ya empieza a ser riesgosa. Riesgosa. Sí, riesgosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos bonos soberanos que vencen en los próximos años, en el 2018, en el 2019, y esos bonos hay que recolocarlos en el mercado. Si ya tú tienes mucho endeudamiento y esos bonos estaban a un 6%, probablemente para tú colocarlos de nuevo vas a tener que pagar un 6,5%, un 7%, porque ya el riesgo para los inversionistas es mayor. Y eso te va a acumular mayores intereses hacia el futuro. Sin embargo, las autoridades, digamos, del Ministerio, de lo que es el Ministerio de Hacienda, establecen que ellos han logrado, de alguna manera, la composición de la deuda, han logrado transformarla a cierto nivel, en el sentido de que si teníamos mucha deuda externa, mucha deuda con tasas de interés muy altas, ¿verdad?, y teníamos poca deuda con tasas de interés bajas, ellos entienden que con la colocación de los últimos bonos en el mercado de capitales internacional, el país ha ido transformando esa composición. Es decir, que ahora tiene más deuda de largo plazo con
menos tasas de interés, y eso le ha sido posible por la aceptabilidad y la gran demanda que tienen los bonos dominicanos en el mercado internacional, lo que le ha permitido ahora esa composición de alguna manera transformarla. ¿Qué opinión le merecería esa en ese sentido? Eso es correcto, eso es correcto. El ministro de Hacienda hizo esa precisión y eso es correcto. Y eso se ha debido justamente al crecimiento económico nuestro, a la estabilidad de precios, a la estabilidad de todas las variables macroeconómicas que han favorecido colocar dinero a través de certificados o bonos a tasas bajas. El problema es que el gobierno se ve frente a una demanda social muy fuerte, es decir, la población quiere cada vez mayores servicios sociales, de educación, de salud, de vivienda, de carreteras, y el gobierno tiene que destinar muy alto porcentaje de sus ingresos al pago del servicio de la deuda. Entonces, el gobierno se ve en una situación de que tiene que a mediano plazo sentarse con los agentes económicos, como lo señala la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal que no significa un aumento de impuestos. De impuestos, claro que no. Lo que significa es una reestructuración de los impuestos a través de lo que sería un pacto fiscal, que es lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo promueve como una meta indispensable para darle sostenibilidad al crecimiento. Tú no puedes seguir creciendo eternamente sobre la base de endeudarte. Tú tienes que crecer con tus propias capacidades, y eso es lo que se llama la sostenibilidad de las finanzas públicas. El gobierno debe reestructurar su gasto, debe mejorar la recaudación. De hecho, la Dirección General de Impuestos Internos ha mejorado sustancialmente, pero todavía el ITEVI tiene una evasión de un 40%, entre un 40 y un 30%, y esos aspectos son los que tienen que mejorar para que no dependamos de un crecimiento sobre la base de un endeudamiento, sino de una estructura fiscal que además promueva una mayor igualdad, una lucha contra la pobreza. No sería, profesor, ahí lo que, digamos, alega el Ministerio de Hacienda, de que la mayor proporción del gasto público está dirigido a los aspectos sociales, y ahí ellos enumeran lo que son, digamos, los subsidios, los que son, ¿verdad?, una serie de obras que van dirigidas a impactar en la pobreza, en lo que son programas especiales en términos educativos, como son aspectos que tienen que ver con ir eliminando el nivel de alfabetización aquí en la República Dominicana. Ellos dicen entonces que la orientación del gasto cada vez más está orientada a lo que es, ¿verdad?, los aspectos sociales. Sí, eso es correcto, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque la República Dominicana tiene una presión fiscal muy baja. Es un 14% de presión fiscal, que es una de las más bajas de la región, de América Latina. ¿Por qué? Porque hay mucha evasión y mucha ilusión de impuestos, y el empresariado dominicano no acaba de entender que esa presión fiscal tiene que modificarse, porque hay todavía para el gobierno muchas necesidades no cubiertas. Por ejemplo, el sistema de salud subsidiado, que es una demanda de la población. De manera que son aspectos que han ido mejorando, pero si no se logra una mayor capacidad del Estado para brindar servicios sociales, por más que mejore, no va a poder satisfacer las necesidades de una población que demanda cada día más. Profesor, nosotros tenemos que agradecerle. Usted sabe que el tiempo es, ¿verdad?, implacable cuando llega. Se nos quedaron muchísimos tópicos de seguir nosotros conversando para orientar a la población en este domingo. Sin embargo, el tiempo ya se nos ha acabado en ese sentido. Quiero decirle públicamente, así ante nuestros televidentes, mi agradecimiento, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación. Las puertas de este programa están abiertas, y usted lo sabe desde hace tiempo, ¿verdad? De tal manera que esperamos contar con usted, y así en la medida en que usted entienda que este espacio, ¿verdad?, le puede servir de tribuna para orientar a la población y dar informaciones importantes
puede contar con él. Muchísimas gracias y además de compartir con usted aquí, mi gran amigo Juan José Báez, colega, Sí. le mando desde acá un abrazo, ya que no ha estado en el programa, pero me alegra mucho haber compartido con usted. Muchísimas gracias, profesor.